¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño en este martes 18 de noviembre, en el que tenemos también otra memoria litúrgica, memoria libre, la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo apóstoles. Debido a esta memoria litúrgica, aquí en Monterrey, aquí en México, cambian las lecturas. Ustedes, igual se las comento por si quieren darle también seguimiento. Digo, no puedo aquí meditar las dos porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero en otras partes que no celebran esta memoria, la primera lectura continúan leyendo el libro de los Macabeos, capítulo 2, el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículos del 18 al 31. Y en el Evangelio de Lucas 19, versículos del 1 al 10. Se los comento porque luego después, el miércoles se retoman las lecturas, pero estas ya quedan atrás, y a veces es importante conocer el antecedente para ver las lecturas del día. Entonces, por eso se las comento, pero hoy vamos a meditar en esta memoria aquí en México, como primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 11 al 16 y del 30 al 31. Obviamente porque en este caso esta primera lectura habla más de Pablo, y en el Evangelio Pedro es el que toma un papel importante. Por esta memoria pues meditamos algunos pasajes de Pedro y de Pablo. Y aquí en esta primera lectura, el primer punto a ver es que nos narra el viaje de Pablo, que va rumbo a Roma, pero no es un viaje de placer, ni tampoco es un viaje en el que vaya a formar alguna comunidad cristiana. Ya eso ya lo había hecho, ya está en los momentos finales de su vida. Aquí va preso. Y como siempre Lucas dice, al cabo de 3 meses nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Castor y Pollux. O sea, todo esto eran insignias paganas, pero fíjense cómo Dios pone todos los medios para que continúe uno su camino y su misión. Y Lucas, por eso lo habla él de primera persona, nos embarcamos, porque Lucas siempre acompañó a Pablo. Y entonces hay que ver eso como contexto. Y luego al llegar a Roma, Pablo, les digo, llegó y estuvo prisionero, estuvo en arresto domiciliario durante 2 años. Y tenemos que ver la fidelidad a su misión apostólica, la valentía que tenía de que, a pesar de que estaba encarcelado y a pesar de que tenía un guardia siempre ahí con él, dice, recibía a todos los que acudían a él, les predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad. O sea, tenía la valentía para, aún en el momento de prisión y de estar con un guardia encima, seguir predicando la palabra de Dios. Es importante eso, la fidelidad. Pero también es importante el aliento de la comunidad cristiana. A veces nosotros tenemos que tomar ese rol. Cuando veamos que alguien de nuestra comunidad está sufriendo o está pasando por momentos difíciles, ser palabras de aliento o simplemente la presencia. A veces les digo que cuando vas a un funeral, no sabes ni qué hacer ni qué decirle a la persona. O sea, lo peor que le ha pasado a alguien es que dentro del nerviosismo vaya y abraza, en lugar de decirle palabras de consuelo, le dice muchos días de estos, ¿no? Que sí sé que le ha pasado a algunas personas. Entonces, pero a veces la simple presencia, la simple mirada, el simple abrazo, el hecho de que te sientas, de que las personas te sientan presente ahí, es importante. Aquí dice, uno de los lugares, dice, llegamos a Pousoli, dice, donde encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. O sea, se sintieron acogidos. Y luego cuando llegaron a Roma, dice, algunos hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura. Dice, al verlos, Pablo al verlos dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Les digo que a veces no es necesario ni hablar, simplemente llegar y tu presencia, tu mirada, hace que la persona se sienta reconfortada. Tenemos que hacer una comunidad cristiana caliente a la persona que lo necesite en sus momentos. Y la cuarta punto de reflexión sería que Dios es fiel en todas las circunstancias, que pone en primer lugar su presencia. Él le dio fortaleza a Pablo con su presencia, con su fuerza, pero también pone a tu lado personas como los que acabamos de ver.
Pone a tu lado personas en tu camino para que te fortalezcan y te ayuden. Eso yo creo que te ha pasado. O sea, yo también he pasado por momentos muy duros, pero en ese momento ha habido personas que están a mi lado, no solamente familia, amigos. En una ocasión, hace mucho, en Divino Maestro, a quienes mando un fuerte abrazo y un saludo a esa comunidad que tanto quiero también. Entré a la capilla de Santísimo porque iba agobiado, estaba de rodillas y estaba clamando a Dios y de repente una mano me toca el hombro y volteo y es una persona que también entró a orar y me dice, ánimo, todo va a estar bien. Yo ni la conocía, él ni me conocía, pero se sintió llamado por el Señor a darme esas palabras de aliento. Así debemos de ser como comunidad cristiana. En el Evangelio de hoy, que les digo, también es un evangelio diferente al que van a ver en otros lados que no se celebra esta memoria. Es según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y nos dice que después de la multiplicación de los panes, fíjense, aquí el primer punto que vamos a meditar es la importancia de darnos tiempo para la oración. Estamos a veces tan agobiados con tantas actividades, como el pasaje de Marta y María. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y estás buscando tantas cosas y no tenemos tiempo para orar. Dice aquí que después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y dice, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. O sea, buscó en la noche. Ya cuando se fueron todos, se puso a orar. Es importante ese encuentro del Señor diario. Todos los días te tienes que dar una oportunidad, aunque sea un minuto, aunque sea simplemente para decir, Señor, aquí estoy, gracias por estar conmigo. Son importantísimos los momentos de oración, porque el Señor, el segundo punto de reflexión es la presencia de tormentas en nuestra vida. Tú te vas a enfrentar, tú debes de darle gracias a Dios ahorita temprano porque estás vivo, porque amaneciste. Muchas personas murieron el día de hoy en el mundo, pero tú estás vivo todavía y tienes que darle gracias a Dios. Y tienes que saber que puedes enfrentar hoy problemas. Por eso les he dicho siempre esa oración, ayúdame Señor a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar, porque puede ser que hoy la vida te tenga preparada un día duro y un día difícil, pero en esas tormentas de la vida, ahí está el Señor presente, ahí está el Señor a tu lado. También el tercer punto de reflexión es que es muy humano, muy natural la presencia del miedo como primera reacción ante esa tormenta, ante esa turbulencia, ante ese problema que tengas. Es muy natural que de pronto tengas miedo y ahora qué voy a hacer con esto. Pero el cuarto punto de reflexión es que Jesús te tranquiliza. Jesús está ahí para darte calma. Y eso lo vemos aquí manifestado, como Jesús después de estar orando y ya ve la barca lejos y dice que la barca iba ante vientos contrarios, había turbulencia y Jesús va caminando para reencontrarse con sus discípulos y subirse. ¿Y por qué les digo que la primera reacción que podemos tener a veces es de miedo? Porque los apóstoles al verlo se asustaron y gritaron, es un fantasma. Tuvieron mucho miedo, pero luego vienen las palabras tranquilizadoras de Jesús. Les dice, tranquilícense y no teman, soy yo. Eso te dice Jesús ahorita que estés pasando un momento de tribulación. Jesús te dice, tranquilízate, no temas, aquí estoy yo a tu lado. El quinto punto de reflexión, la importancia de tener siempre la mirada puesta en Jesús. Avanzar a pesar de las dificultades, confiar en que vas a salir adelante. Decía Santo Tomás de Aquino que el alma unida a Cristo es como un corcho que va sobre el mar y que va a chocar con toda la basura, con cosas que se encuentre, pero sigue avanzando, sigue caminando. Tú vas a seguir avanzando a pesar de eso. Tienes que tener perseverancia a pesar de la tribulación, a pesar del miedo que puedas tener. Pero para eso tienes que tener la mirada puesta en Jesús. Porque Pedro, como siempre, que hoy meditamos este pasaje de Pedro por la memoria que tenemos, ya vimos en la primera lectura algo relacionante a Pablo y ahorita vemos algo a Pedro. Pedro, como siempre, ese hombre atrabancado, le dice a Jesús, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Pedro baja y empieza a caminar porque así él es él de atrabancado.
pero de repente empieza a sentir el viento fuerte, tuvo miedo porque vio también, empezó a sentir el agua, como las olas golpeaban sus piernas, sus rodillas, tuvo miedo y empezó a voltear alrededor, y entonces se empieza a hundir. Entonces, por eso la importancia de no quitarle la vista a Jesús. Pero el sexto punto de reflexión es que si flaqueas, pide ayuda. Pedro flaqueó. Pedro se olvidó de ver a Jesús y vio el problema. Y por eso hay una frase de reflexión que dicen, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Y entonces él empieza a hundirse porque dejó de ver a Jesús para ver el problema. Pero clamó, pidió ayuda y dijo, sálvame, Señor, y levantó la mano. Sí, tienes miedo ahorita, sí estás pasando por un momento difícil, a lo mejor murió un ser querido, a lo mejor algo te está agobiando, una enfermedad, levanta la mano y dile a Jesús, sálvame, Señor. Y él, a mí me impresiona cómo dice, inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Inmediatamente. Estaba lejano todavía a lo mejor Pedro, pero no dice que Jesús haya corrido para ayudarlo. Inmediatamente le toma la mano. Pues esa es la gran maravilla de Jesús, que tú que estás ahorita en España, que estás ahorita en Paraguay, que estás ahorita en Chihuahua, en alguna otra parte donde me ves, tú ahorita el Señor puede estirar tu mano para salvarte y me la puedes tirar a mí que estoy aquí. Pero nada más tiene dos brazos, ¿cómo puede estirársela a otro? Para Dios no hay imposibles. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Él está ahí en la tormenta, Él está ahí viéndote cómo continúas porque tienes fe en Él, pero Él también está ahí para que cuando flaquees, te tome la mano y sacarte. Y el último punto, el séptimo punto de reflexión es reconocer a Jesús como tu Salvador, porque hace poco leí un chistecillo, pero viene al caso, porque dice que una persona iba a su trabajo, tenía una junta urgente y necesitaba llegar, y cuando llega, no hay lugar en el estacionamiento, y él quisiera un estacionamiento cerca de la puerta para rápido entrar, porque ya le urgía la junta. Entonces empieza a clamar a Dios y le dice, Señor, ayúdame a que encuentre un buen lugar para poder, esta junta es importante para mí, y necesito tu ayuda. Y en eso, un carro, se subió un señor a un carro, empieza a salir y deja un lugar vacío ahí para estacionarse. Y este hombre que le estaba pidiendo eso a Dios, que le decía, Señor, ayúdame, que encuentre un lugar para estacionarme. Cuando ve eso, dice, Señor, no te preocupes, ya no necesito tu ayuda, ya encontré un lugar. Así somos a veces de ingratos, mis hermanos. Le pedimos a Dios y cuando Dios actúa, decimos, qué suerte tuve. Qué bueno que me esforcé porque lo logré. No, hay que reconocer que Dios está obrando. Por eso termina diciendo aquí, dice, en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Qué hermoso es que puedas clamar a Dios en la tempestad, que puedas sentir su ayuda, que puedas sentir cómo Él actúa para sacarte de eso que te angustia. Pero qué hermoso que al final digas, gracias Señor, qué grande eres, verdaderamente eres el Hijo de Dios y verdaderamente me amas, porque a pesar de ser yo ingrato e injusto, has venido a mi auxilio. Así es el amor de Dios. Puedes ser tú un ingrato, pero Dios no es ingrato. Él te ama y está al pendiente de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.